Estamos con 12 minutos en todo el país. Este es el Trasnoche de la Radio. Gracias por acompañarnos. Estamos ya muy atentos a la información del momento. Estamos también muy atentos a nuestro móvil con ustedes a través del WhatsApp. Pero vamos a dejar un ratito nuestro país para dar la vuelta al mundo. No solamente por el tema del huracán Milton, del cual estamos también monitoreando esta situación, sino que también queremos repasar con ustedes otros temas relacionados, primero, y yo se los dije a modo de adelanto, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania en una guerra que está lejos de llegar a un acuerdo, a un término. Lo mismo ocurre también, por cierto, entre lo que ha pasado con la invasión, o mejor dicho, lo que ha ocurrido entre Israel, Hamas, Hezbollah, Palestina, Irán, el Líbano, en fin, y a pocos días de cumplirse un año después del inicio de esta guerra, que tampoco tiene ninguna intención de hacer un alto al fuego, si lo podemos llamar así. Bueno, misma situación ocurre ya entre Rusia y Ucrania, una guerra que ya está cumpliendo por lo menos ya el próximo año 3 años, desde la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Pero también vamos a hablar del ambiente electoral en Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos se apronta para elecciones el próximo 5 de noviembre. Bueno, las últimas informaciones de Ucrania relatan de que justamente este país atacó una terminal en las últimas horas, una terminal petrolera rusa en Crimea, y Zelensky ya declaró que la guerra entró en una nueva fase. Para conocer de este tema, para hacer un F5 respecto a lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania, y es que estamos junto a Gustavo Poblete, ex diplomático, académico, analista internacional, con quien tenemos el gusto de conversar de este y otros temas. Gustavo, qué gusto de saludarte, bienvenido al Trasnoche de la Radio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Nicolai? Encantado de recibirte aquí en los micrófonos de la radio. Y bueno, la pregunta de rigor, para comenzar este análisis, es precisamente, ¿qué está pasando en estos momentos entre Rusia y Ucrania? Y considerando, bueno, esta última información de este ataque a una base petrolera en Crimea, pero donde los ojos del mundo están más pendientes de lo que ha hecho el régimen de Israel en territorios como Palestina, Irán, el Líbano, y como que se ha dejado de lado un poco lo que ha pasado también entre rusos y ucranianos, que todavía permanecen en este conflicto bélico que está lejos de terminar. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Se ha tapado un poco con el conflicto y ¿cómo se llama? El conflicto entre Palestina e Israel. Uh-huh. Se ha tapado el conflicto de Ucrania y Rusia. Mira, tú acotabas ahí un reciente ataque a este central petrolero. Está incendiándose en estos instantes, que son muy difíciles de apagar también, ¿no? Claro. Dura día y día. Yo tengo la impresión, y quiero ponerlo en un contexto, este ataque. El contexto tiene que ver con que hace tiempo atrás Zelensky, la fuerza, invade una zona de Rusia hacia Kursk. Uh-huh. Y porque con eso él trata de abrir el enfrentamiento que estaba concentrado en Donbass y Donetsk, por ejemplo, fundamentalmente. Pero este ataque a Kursk ha sido un fracaso realmente para Zelensky y para Ucrania, ¿no? Porque ha tenido grandes pérdidas. Se calcula que han perdido más o menos 21.000 soldados en pocos días. Claro. Y para qué decir el armamento que han perdido, unas cantidades estratosféricas, para no llenar de cifras, solamente se dice, por ejemplo, que han perdido 136 tanques, por ejemplo, en muy pocos días. Entonces, esto tiene que ver, hay un ex comandante en jefe de la Fuerza Armada Ucraniana que ha opinado diciendo que no habían logrado, ¿no?, el principal objetivo, que era desviar una cantidad de tropas rusas desde Donetsk a que fueran a tapar a Kursk. Eso no ocurrió.
porque el contingente de tropas ruso mandaron otro contingente, se debilitó Ucrania ahí en Donetsk y en Donbass, y permitió el avance de las tropas rusas ahora en Donbass. Se tomaron varias ciudades, y en Kursk los han rechazado. Entonces, yo quería acotar eso para poder entender este ataque a Crimea, que como que parece como muy aislado de lo que estaba sucediendo. Porque Zelensky tiene que tener y dar la sensación de que está avanzando y que puede ganar la guerra. Porque de eso depende la ayuda económica y la ayuda de armamentos que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos le está entregando. Es una opinión personal, ¿no?, pero basado más o menos en los hechos que están ocurriendo en este momento en el conflicto Ucrania-Rusia. Claro, una ofensiva, Gustavo, que se comenzó el 6 de agosto, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron esta incursión en el Oblast de Kursk, y en territorio ruso, tengo entendido, ¿sí? Claro. Sí, entraron algunos kilómetros, alcanzaron a entrar algunos kilómetros ahí. Bueno, ¿y qué se dice además, Gustavo, de que en este momento el presidente Vladimir Putin, o mejor dicho, Rusia en particular, en general, estaría entrando en una grave crisis económica debido al alto gasto en armamento que ha sostenido Rusia en los últimos años? Mira, esa es una información que no es muy fidedigna. No es muy fidedigna, claro. Porque, mira, el problema es que yo leo, por ejemplo, los medios occidentales y Ucrania va ganando, Rusia está quebrado, han muerto. Fíjate que había un medio que decía que habían muerto 500.000 soldados rusos. Claro. O sea, para que en un ejército, en un enfrentamiento, mueran 500.000 soldados, tú tienes que tener como 3 millones de soldados, es una proporción aproximada. Entonces, yo he tenido harto cuidado en que ¿cómo se llama?, en leer bien lo que dicen los medios rusos o lo que dicen los medios de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Y ahí hay información encontrada. Por ejemplo, estaba leyendo algunos datos hace unos días, por ejemplo, que a raíz de las sanciones que ha puesto la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, y resulta que esas sanciones, porque voy a llegar a tu pregunta, esas sanciones han sido un fiasco para la Unión Europea, porque le colocaron, Rusia tiene más de 22.800 sanciones. Entonces, lo que pasa es que Rusia se las ha arreglado de varias formas. Compra, por ejemplo, Bielorrusia le compra X producto a Alemania. Alemania se lo vende, se lo pasa a Bielorrusia, Bielorrusia a Rusia, ¿ya? Y así lo están haciendo con Armenia, bueno, Bielorrusia, la India, China, Kazajistán, etcétera. Hay un montón de países que están sirviendo de terceros para triangular compras a la Unión Europea. Y no es que la Unión Europea sean ingenuos y no se han dado cuenta. Lo que pasa es que, por otro lado, la Unión Europea tiene una crisis económica, energética, entonces se hacen un poquito los lesos de esta situación. Fíjate que hay una, ¿cómo se llama?, hay 3 países, Kazajistán y no me acuerdo los otros 2, ¿verdad? En que, por ejemplo, le compran a Finlandia o a otros países europeos productos. Y por la ubicación geográfica de estos 3 países, esos productos en transporte de camiones, por ejemplo, tienen que pasar por Rusia, la atraviesan. Pero resulta que esas compras no han llegado nunca a esos países que la compraron.
porque la compran para vendérsela a Rusia. Entonces cuando los camiones van pasando por Rusia, desembarcan y dejan los productos ahí. Claro. O sea, te digo, hay muchas formas de cómo Rusia está salvando. Eso por un lado. Segundo, Rusia le cortaron el gas, el petróleo de la Unión Europea, pero resulta que Rusia ahora tiene como los grandes compradores a la India y a China, que le compran el total a un precio más elevado de la sanción que le había puesto la Unión Europea, que no me acuerdo, creo que era de $60 en su momento, como precio máximo, ¿ya? Entonces, resulta que Rusia está, su economía creciendo en 1% que era inesperado. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque Rusia se abastece de China, de Norcorea y de otros países. A pesar de todas las sanciones que ha tenido económicamente Rusia, y nos sorprende de que la economía de alguna u otra forma se ha visto beneficiada. Hablamos de la economía rusa. La economía rusa sí, se ha visto, beneficiada, y está en crecimiento. Entonces, fíjate que tiene un crecimiento más o menos de los ingresos del consumidor, se calcula, de un 14%. Fíjate que en el 2010 ese crecimiento era como de un 3%, y había un desagrado en muchas zonas de los consumidores y de los ciudadanos rusos. Resulta que eso ahora está en un 14% de aumento, y están felices consumiendo. Entonces, y se calcula que en el 2024, a fines, se va a calcular que el PIB de Rusia va a aumentar en más de un 3%, que es más alto que varios países de la Unión Europea y de otros países que no están en guerra. Entonces, y esto también se debe no solo a esta apertura del comercio ruso, triangulando y haciendo, sino que también implica de varias cosas. Fíjate que Rusia viene hace años comprando oro en todo el mundo, y ha pasado a ser de los almacenajes de oro más grandes del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Rusia se encamina a cambiar la moneda del dólar como intercambio internacional, como moneda internacional. Y ya con varios países, con China usan la moneda china, claro. Con los indios usan los rublos, ya están usando otras monedas. Entonces, esto está, el Banco Central ruso tomó medidas hace tiempo atrás, en fin, y ¿cómo se llama? Y esto va demostrando que la Unión Europea se ha equivocado con las sanciones que ha tomado. Como decimos a veces, se salió el tiro por la culata. Claro. ¿Sí? Claro, eso es lo que más, por eso yo te lo preguntaba, porque es lo que más llamaba poderosamente la atención. O sea, a pesar de todas las sanciones habidas y por haber, bueno, cualquier país del mundo habría quebrado o habría tenido más dificultades, porque de alguna u otra manera lo que se ha hecho con Rusia ha sido un bloqueo económico de diferentes partes. Sin embargo, tampoco, bueno, en este caso tanto Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, los países que están a favor de alguna otra manera de Ucrania, no esperaban la ayuda de parte de gobiernos como por ejemplo el caso de China. Hablamos de una de las economías más grandes del mundo, y no se esperaban a simple vista de que esto iba a ocurrir, o que esto iba a generar un efecto contrario, quiero decir. Claro, tú tienes razón en eso. No, yo creo que ahí midieron mal. Por ejemplo, no solo de China, sino que además de la India. Claro, India también. Fíjate que el organismo que crean los rusos, el BRICS, ¿ya? Tienen en su organización más de la mitad de los ciudadanos del mundo, y en conjunto logran la economía
si no la más grande, casi la más grande del mundo, en todo el andamiaje que han quedado los BRICS. Claro. Y ¿cómo se llama? Entonces, yo creo que ahí Europa lo vio muy, no sé, sesgadamente, porque por otro lado, fíjate que le cortan el gas, porque el gas de Rusia, que se los entregaba barato, porque tenían unos convenios, unos acuerdos en que la Unión Europea compraba, varios países de la Unión Europea, casi todos, compraban gas, sobre todo Alemania, por ejemplo, compraban gas. Lo cortan, Estados Unidos da orden de que corte la Unión Europea la compra de gas ruso. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Fíjate que aparece Estados Unidos vendiendo al doble del valor el gas licuado a la Unión Europea. Entonces también hay que ver que una cosa es la guerra y otra son las economías y los comercios. Y aquí el que pestañea pierde. Estados Unidos, sin ir más lejos, ahora aún, con todas las sanciones, con todo el enemigo que tiene en Rusia, que lo ha declarado como su enemigo eterno, le compra uranio, por ejemplo. Entonces tú dices de repente, bueno, pero ¿cómo es esto? Efectivamente. Entonces, hay que analizar estas situaciones con 3 y 4 lecturas, ¿no? Claro, más de una lectura, absolutamente. Porque si no, uno se queda en una cosa muy básica, de que este le está ganando al otro, el otro a este, y la cuestión es mucho más compleja. Sí. Las redes que se arman. Y fíjate eso, que ahora, claro. Perdón, un paréntesis. Sí, por favor. Con todo esto que está ocurriendo, Japón está tratando de armar una OTAN del Oriente. Cosa que Estados Unidos le dijo que no. Claro, para hacer contrapeso justamente a la OTAN. Entonces, porque si no se debilita la OTAN. Entonces, en fin, eso es más o menos la situación que se va creando en torno al conflicto de Ucrania con Rusia, ¿no? Claro. Bueno, Gustavo, igual de todas maneras debe ser también, así como es compleja la situación y que también se tiene que analizar con más de una lectura, y como tú lo señalabas muy bien, con más de 5 lecturas, también es difícil señalar de alguna otra manera cuál sería la solución o cuál sería el fin de esta guerra o el final de esta guerra. Ahora, al decir de muchos medios de comunicación, analistas y seguidores del conflicto, la única forma es entrar en una conversación de paz. Ahora, las conversaciones de paz también son complicadas porque no es que uno esa conversación no es, como te dijera, en un solo carril, como cuando se sentaron los vietnamitas con los norteamericanos y conversaron, paremos la guerra, hagamos esto, ustedes hacen esto, y conversaron. Acá, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, para llegar a la paz, dice un sector, para no meterme en detalle, dice un sector, para llegar a la paz en Ucrania, tenemos que ganar la guerra. Claro. Esa es una postura, en la cual está, en este caso, ya vamos a llegar, algo decías tú de las elecciones de Estados Unidos, ya vamos a llegar por allá, ¿no? Creo, que está Harris y Biden en esa postura. Y bueno, y hay otros de la Unión Europea y la OTAN. Pero, por ejemplo, en el caso de Trump, dice, yo paro la guerra al tiro y acuerdo de paz. Claro. Entonces, ¿de qué lo acusan? De que eso sería una traición porque el acuerdo de paz que está proponiendo Trump tiene que ver con perder la guerra. O sea, con dejar las tierras ganadas por Rusia en manos de Rusia, por ejemplo. Entonces, tampoco el acuerdo, y de hecho Zelensky está también metido en un tete ahí, porque él organizó la primera cumbre por la paz hace unos meses atrás y dijo que iba a organizar la segunda cumbre por la paz en diciembre
en noviembre, y ahora ya planteó que no la va a organizar, la está suspendiendo. Claro. Porque las cosas no están claras, para nada. Entonces, y hay un punto que es re importante, en que Estados Unidos, por ejemplo, tiene preparada la reconstrucción de Ucrania, incluso ya tiene vistas las empresas, que Biden tenía vistas las empresas que pueden trabajar allá. Y por otro lado, la Unión Europea, que tiene una mirada todavía distinta a la de Estados Unidos, no está confiando en Zelensky, porque se ha ido comprobando que es un gobierno muy corrupto. Entonces, hay platas que no se sabe, que han llegado a Ucrania y no se saben dónde están y que se han gastado. Por eso el Parlamento norteamericano no quería dar más plata hasta que Zelensky aclarara. Existen. Fíjate que el ministro de Defensa de Zelensky hace unos meses atrás, acaba de comprar en la costa italiana una mansión de varios millones de dólares para su hija, ya ni siquiera para él, para su hija, ¿entiendes? Claro. Entonces, claro, ante eso la cosa no va quedando claro. Hay algunos, el primer ministro de Hungría no quiere enviar más plata a Ucrania, se opone, ¿ya? Y tiene parado eso, la ayuda. Entonces, las cosas yo siempre digo, las cosas de la vida hay que desmenuzarlas, ¿no? Desmenuzarlas lo más posible para poder entenderla en su máxima profundidad. Conversamos a esta hora de la madrugada con Gustavo Poblete, académico y analista internacional, ex diplomático, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, haciendo una actualización de lo que ha ocurrido entre ambos países, pero también enganchando de alguna u otra manera lo que va a ser de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, una elección muy, muy reñida, donde los principales candidatos, en este caso el expresidente Donald Trump por parte de los republicanos y la vicepresidenta Kamala Harris del Partido Demócrata. Bueno, tú hablabas de la postura que ha tenido Donald Trump respecto a que él, según él, y con toda seguridad, decía que iba a terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ¿qué ha dicho Kamala Harris al respecto? Ella es de la postura que hoy tiene Joe Biden en estos momentos al ver el escenario de lo que enfrentan ambos países. Mira, esencialmente Harris apoya la línea de Biden. Además, ella ha sido parte de eso todo este tiempo. Claro. Entonces, ella ha declarado el apoyo profundo a Israel, o en este caso al gobierno de Netanyahu. Pero de repente ha ido ablandando ese discurso, porque en algunos estados que son clave hay grupos musulmanes muy grandes que están indignados con los demócratas y con Biden por lo que está sucediendo en Israel, en Palestina. Claro. Entonces, como que ahí dice, bueno, pero también trataremos de lograr la paz, de parar la guerra, etcétera. Por otro lado, Biden le pide que no ataque tales cosas, que ataque unas, que no ataque otras. Entonces, pero esencialmente ellos apoyan al gobierno de Netanyahu en toda esta agresión que hizo a Palestina. A diferencia de Trump, que se ha puesto determinantemente en parar los conflictos, los dos conflictos. Claro, como parte de su estrategia, como dentro de su candidatura. Claro. Y pasando ya por el lado ya mismo de Estados Unidos, ¿qué han dicho las encuestas últimamente? ¿Dónde se ha inclinado la balanza? Porque ha estado bastante dividido, por eso hablamos que está muy, muy reñida la situación entre Trump y Harris, sobre todo cuando empezó a irrumpir la figura de la actual vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, es muy cierto eso.
Bueno, mira, así como decíamos que había que leer toda la prensa para poder hacerse una imagen más real de lo que pasaba en Ucrania, aquí por lo menos hay que ver 3, 4 encuestas, porque según quién hace las encuestas. ¿Sí? Claro. Yo rápidamente voy a dar algunas cifras, no muchas porque son medias molestas a veces, pero el New York Times, por ejemplo, dice que Harris tiene un 49% y Trump un 46%, 3 puntos de diferencia. Pero la agencia Reuters con Ipsos, que se unen para hacer una encuesta, habla de que Harris tiene un 46% y Trump un 43%. Y hay otro que se hizo, hoy día es 8, ¿no? Hoy día es 9. Pero, o sea, ¿es 8 de octubre, miércoles? No, 9 de octubre, miércoles, ayer fue 8 de octubre. Ya, el 8, o sea, ayer se hizo esta encuesta del Morning Consult, donde habla de que Harris arroja un 51% contra un 45%. Y eso, por lo menos, no se había dado tan clara en la otra encuesta. Y hay una encuesta de Guardian, que es nacional también, que Harris tendría el 49.3 contra el 46 de Trump. O sea, todas las encuestas, como tú bien indicabas, Nicolai, demuestran que Kamala Harris ha irrumpido de manera fuerte, ¿no? No es que empató o achicó diferencia, sino que está sobrepasando a Trump. Ahora, yo creo que la campaña de Trump no se pudo ubicar, digo un poquito en pasado, porque ya quedan pocos días para las elecciones, no se pudo ubicar nunca con el cambio entre Biden y Harris. La campaña y los equipos de Trump prepararon las campañas, prepararon los conceptos, todo, para enfrentar a Biden, y lo hicieron muy bien. De hecho, fue una gran presión para que él llegara a renunciar. Claro. Pero cuando aparece Harris, no pueden enfrentarla de una manera, a mi modo de ver, correcta. ¿Ya? La tratan mal, dicen unas barbaridades de repente porque es negra, o que es mujer, sí, que es tonta, que es loca, o sea, un nivel bajísimo para la primera potencia del mundo que entendemos que todavía es. Y que va a ser un candidato a la presidencia de esa potencia, tratando así a su oponente. Yo creo que en nuestro país no se han visto cosas cercanas, pero nunca iguales. Claro, nunca al nivel de lo que pasa en Estados Unidos, porque, bueno, ahí hay una polarización mucho más fuerte que incluso en nuestro país, y más aún de partidos que históricamente, y es de acuerdo al estilo de la democracia de Estados Unidos, que se han alternado históricamente el gobierno, los demócratas y republicanos, pero esas diferencias han sido muy marcadas durante este tiempo. Bueno, está muy polarizado, incluso se han hablado de una guerra civil. ¿Te acuerdas que hasta hace poco tiempo se hablaba que estaban como que podían llegar a una guerra civil, ¿no? Claro. Cosa que yo creo que no está para eso el país, ¿eh? Incluso Trump hasta hablado de una purga como para poder combatir la delincuencia, o sea, la agresividad en cuanto a los discursos, sobre todo de Trump, es fuerte. Es muy fuerte. Fíjate que, bueno, Trump ha planteado una campaña que lleva todo al extremo, partiendo por él. Él es el mejor candidato que ha habido en la historia, fue el mejor presidente, fue el mejor gobierno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y llama, por ejemplo, que a los ciudadanos a votar, porque esta es la elección más importante de la historia. Todo es así, todo es grandioso, sí, ¿no? Muy épico, Es muy épico, sí, sí. Ahora, eso tiene su objetivo, El objetivo de Trump es que está dirigido a un sector de estadounidense, fundamentalmente, por ejemplo, a una clase trabajadora blanca.
que es muy grande en términos numéricos, que es muy tradicional y que tiene el lenguaje de Trump. Pero además de todo lo que habla contra los inmigrantes, mantiene, fíjate, un porcentaje de, que si mal no recuerdo, dentro del porcentaje de la votación de inmigrantes, de los hispanos, por ejemplo, dentro de los hispanos voy a hablar, Harry está acumulando un 54%, pero Trump tiene un 40%. O sea, claro. No deja de ser, a pesar de todo lo que habla de los inmigrantes, que los trata pésimo. Claro. Entonces hay algo ahí que la campaña de él va descubriendo para mantenerse con esa agresividad. Por ejemplo, él habla mucho de que va a sacar a todos los inmigrantes del país en muy poco tiempo, ¿no? Claro. En muy poco tiempo. Pero tú sabes que eso es imposible. Absolutamente. Y no es imposible porque, ¿cómo se llama? No es imposible porque no tenga los medios en términos de transporte, no quiero hacerlo, sino que, por ejemplo, tendrían que gastar alrededor de 968 millones de dólares, de $1.000 millones, cosa que allá lo comparan con construir, por ejemplo, 4.300 universidades privadas, por ejemplo. Ajá. Con esa plata se le podría pagar a 8,9 millones de jóvenes en la universidad pública. O es la plata que se podría ocupar en un programa de escolarización durante 79 años. ¿Te fijas? Entonces estamos hablando de una cifra, ¿ya? Porque sería una cifra, una deportación masiva en 10 años. Y estos 968 mil millones se calcula. Además, habría que agregar un promedio de 2,5% de inflación. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Fíjate que representa ¿cómo se llama? 3 veces el programa de nutrición infantil que tiene el Estado norteamericano actualmente. Y así, es una cosa que no tiene pie ni cabeza. Es 4 veces, mira, otro que yo me voy acordando de repente, perdóname, sí, por favor. Desorden, pero 4 veces el presupuesto de la NASA. O sea, ¿ya? Se podrían hacer 3 millones de viviendas, ¿ya? Y entonces, bueno, pero más o menos doy esa cifra para tener una imagen de lo que significa las deportaciones que promete Trump. Claro, bueno, y finalmente para de alguna otra manera sacar conclusiones respecto a estas elecciones, ¿qué es lo que le espera a Estados Unidos de aquí a los próximos años, independiente de que salga Kamala Harris o Donald Trump en la presidencia? Qué pregunta, Nicolás. Qué pregunta, sí. Porque claro, uno no tiene el oráculo quizás de lo que va a pasar en el futuro, pero así como viéndolo y de acuerdo al análisis que tú nos sostienes y de acuerdo al presente o la realidad que vive Estados Unidos económica, política y socialmente, ¿qué es lo que le espera a los estadounidenses? A pesar de, claro, que salga Kamala Harris o que salga Donald Trump o que regrese Donald Trump en este caso a la presidencia. Pero ¿qué va a pasar por lo menos de aquí a los próximos meses? No quizás los próximos años, pero quizás los próximos meses en Estados Unidos. Sí, bueno, hay una situación que es bien complicada. Primero que todo, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Está endeudado en miles de billones de dólares. O sea, una cifra imposible de solucionar. Entonces, pero como maneja el dólar como moneda internacional, les permite eso emitir billetes con cierta libertad. Claro. Cosa que otro país, ni pensar nuestros países, pero otros países no pueden hacerlo. No se puede hacer, claro. Entonces, pero eso es
para mí, un callejón sin salida, porque en algún momento va a llegar al final del callejón. Ahora, si se mantiene esta situación del conflicto de Israel y de Ucrania, Estados Unidos tendrá que seguir manteniendo, porque tú sabes que son como más de 350.000 millones al año que Estados Unidos coloca en Israel sin guerra. Claro. Entonces, ahora ya está metido apoyando a Ucrania y al gobierno de Israel, lo tiene que seguir haciendo. ¿Por cuánto tiempo más va a poder seguir colocando esas cantidades? Se quedó sin municiones, algún tipo de municiones están escaseando en Estados Unidos. Si Estados Unidos en este momento entrara en una guerra no tendría municiones. O sea, estoy exagerando, pero las municiones son mínimas, están en el mínimo. Entonces, tú ves que Estados Unidos, con todo esto que está pasando, no la ve muy bien, porque, para terminar, lo que estoy hablando, porque Estados Unidos está organizado en una estructura unipolar, donde él es la cabeza del mundo. Y por otro lado, en la zona del Oriente, con Rusia, China, India y todo ello, están gestando una estructura multipolar. Y en la estructura multipolar, cada uno va poniendo su parte. Y en la estructura unipolar, Estados Unidos es la cabeza que tiene que poner prácticamente gran parte de todo. Claro. De hecho, Trump le dijo a la Unión Europea: si yo salgo presidente, o ustedes ponen el 2% a la OTAN, o yo no los ayudo más. Y es porque Estados Unidos está colocando todo, casi mantiene la OTAN. Entonces, es una situación complicada para Estados Unidos. Claro, y la cual vamos a tomarle el pulso de aquí a los próximos días, y bueno, todo depende de los resultados que ocurran dentro de Estados Unidos y todo. Bueno, lo que diga Estados Unidos depende también mucho de la realidad que ocurre en el mundo, a propósito de este mundo, ahora esta pelea entre un mundo unipolar y un mundo multipolar, de que plantean por un lado y por otro ya países como Rusia, China, los BRICS en general. Así que queremos agradecer este contacto contigo, Gustavo, y por colocar los pies sobre la tierra respecto a lo que está pasando tanto en Rusia como en Ucrania, y como también lo que ha pasado con Estados Unidos, que no solamente incide en esta guerra entre Rusia y Ucrania, sino que también, sin olvidar lo que está pasando, por ejemplo, con Israel y los países del Medio Oriente, Palestina, Irán, Líbano. Sí, muy cierto. Sí. Así que bueno, por lo mismo vamos a seguir leyendo, analizando, siguiendo el pulso a la actualidad internacional. Gustavo, queremos agradecerte este contacto y bueno, más que agradecido, por cierto, por este análisis que nos ha hecho respecto a lo que ha pasado o lo que pasa en este momento entre Ucrania y Rusia, y también las elecciones, y de cara a las elecciones de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. Te mandamos un abrazo a la distancia. Gracias, Nicolás, y un saludo a todo el equipo del programa. Que estén muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Que pasen una buena noche. Ahí estaba entonces Gustavo Poblete, ex diplomático, académico y analista internacional, sobre lo que ha ocurrido justamente